Hola, mi nombre es Juliana Andrea Giraldo Zapata, presento el curso de Pensamiento Social y Sociológico Latinoamericano y pertenezco al grupo 25. Doy agradecimiento a la tutora Camila Torres, que es la que me ha venido acompañando en este curso tan elemental para mi carrera como futura socióloga. El día 13 de diciembre hago mi ponencia sobre todo lo que hemos venido abarcando en el transcurso de este curso. Mi ponencia va a estar centrada en el tema de la identidad, en donde ésta está sujeta a todo lo sucedido y lo que sucede en nuestra América Latina, reflejado en un suceso histórico que se dan en momentos claves que la han marcado, como por ejemplo la modernidad, la globalización, el capitalismo, las corrientes y teorías que han surgido a través de todo esto. Algo clave en mi tema de ponencia que la ha marcado, subyugado, robado es el eurocentrismo con el comienzo del colonialismo de los europeos. Hago un llamado a Beatriz González. Estos son los autores a los que hago alusión. Entonces, primero hago un llamado a la autora Beatriz González Estefan, que manifiesta tres aspectos claves en Latinoamérica, dados en el siglo XIX con respecto a la subyugación de la identidad del otro, los cuales son constituciones, manual de urbanidad y lenguaje. El sujeto de derecho solo es posible dentro del espacio de legalidad definido por la Constitución jurídico-política, en las que son las encargadas de inventar a la ciudadanía por medio de un campo de identidades homogéneas y así facilitar su objetivo de la modernidad. En este primer aspecto, los negros, herejes, indios pasan a ser ilegales dado que se les exige cumplir con la Constitución, pero no era posible para ellos, solo es posible para los burgueses, que son los creadores de todo ese tramado. En el manual de urbanidad se crea con su intento de reglamentar la sujeción de los instintos, el control sobre los movimientos del cuerpo, la domesticación de todo tipo de sensibilidad considerada bárbara. En este manual no entraban los campesinos, los indios, negros, nuevamente como la Constitución, ya que estos eran considerados pertenecientes al ámbito de la barbarie. Estos manuales, en especial el de Carreño, se escribió para ser un buen ciudadano, que es lo que necesita la modernidad, dado a que por medio de esto se crea la sociabilidad, que es el principio de la conservación bien ordenada en el ciudadano burgués, según Carreño. Algo importante a destacar es que la escuela la forman como un espacio para crear ese tipo de sujeto constituido legalmente por lo jurídico político, es decir, buscaban introyectar sobre la mente y el cuerpo una disciplina que capacite a la persona que debe ser útil a la patria. Podemos ver que las observaciones de Beatriz González coinciden con las de Max Weber y Norbert Elias, que éstas hacían referencia en que la constitución del sujeto moderno viene de la mano con las exigencias del autocontrol y la represión de los instintos, esto con el objetivo de hacer más visible la diferencia social. Con todo esto se llega a determinar las insaciables ganas que tenían los colonizadores de poder civilizar a América Latina, a través de su occidentalización, para poder entrar en la modernidad. Pero para los colonizados, la civilización se marcó como barbarie, como el ejercicio de una violencia epistémica que hace referencia a Castro. Las teorías postcoloniales de esta podemos destacar uno de sus aportes más importantes a la actual reestructuración de las ciencias sociales, que es haber señalado que el surgimiento de los estados nacionales en Europa y América durante los siglos XVII al XIX no es un proceso autónomo, sino que se da por la consolidación del colonialismo europeo en ultramar. La modernidad es ejercida en una doble gubernamentalidad. Primero, en su intento por crear identidades homogéneas mediante la subjetivación por medio de sus políticas, y dos, la ejercida hacia afuera por las potencias hegemónicas del sistema mundo desde la periferia hacia el centro por medio del flujo de materias primas. Se puede decir que después de ser finalizada esta modernidad, que se da cuando el Estado Nacional pierde la capacidad de organizar lo social y material de las personas por el paso de la globalización, que ésta ya no viene siendo coordinada por ninguna instancia particular, como sucedía con la modernidad, sino que es ejercida por la fabricación de bienes simbólicos y por la seducción que estos ejercen en los consumidores.
El proceso de la globalización de la dependencia sobre soberanías nacionales y nuevas formas de subordinación internacional que ha evolucionado a Cortes, Marini, ahora continuamos con Rui Mauro Marini, que él considera que la globalización es el proceso mundial al que ingresamos a partir de la década de 1989 y que se ha dado en llamar de globalización. Se trata de una transmisión a una nueva etapa histórica del cual cuyos resultados apenas empiezan a ser vislumbrados y de un modo insuficiente, ya que se deja fuera de esta a la mayoría de África, porciones de Asia y gran parte de América Latina. Ahora vamos a pasar a ver tres teorías que de estas se desatan nuevas tendencias teóricas que dan continuidad al debate sociológico latinoamericano, iniciado en el siglo XX y postulados de autores a través de los conceptos de modernidad, dependencia y marginalidad. Entonces la primera es teoría de la transición a la modernidad. Por Gino Germany, conocido como el fundador de la sociología en Argentina. En esta teoría se intentó explicar el paso de una sociedad tradicional a una sociedad industrial desarrollada en América Latina, de los cuales en las sociedades tradicionales se categoriza por papeles adscritos, difusos, particulistas y afectivos, y en las sociedades industriales se categoriza por universalistas, de desempeño específicos y afectivamente neutros. Esta transición a la modernidad no se realiza linealmente y ni sin conflicto. Esta teoría de Germany recibió grandes críticas, puesto que él consideraba que en la transición de una sociedad tradicional para una moderna se situaban a las sociedades industriales como un modelo que inevitablemente debían y serían alcanzados por los países atrasados, en lo cual se consideraba desconsideraba los contextos históricos de cada país. Los críticos expresaban que Germany consideraba la modernización como una mera opción tecnológica y no le daba gran consideración a la cultura. Pero Alejandro Blanco ha proporcionado bastante evidencia de convergencia entre la teoría del desarrollo germaniana con Parsons, y que los aportes de Germany no se reducen solo a una buena aplicación de la teoría de Parsons al continente, sino que también su arquitectura teórica está bien consolidada. No obstante, Germany no consideraba que la transición a la modernidad fuera un camino lineal hacia la industrialización, que replicara la modernización europea, como decían los críticos, porque los diversos procesos de la transformación tienen ritmos asincrónicos, dando así diferentes sociedades industriales. Es por esto que este autor consideraba que el desafío de nuestros países era construir su propio modelo de modernidad en donde no se traicione su herencia cultural. Ahora, la modernidad vista desde dos dimensiones por Alain Turing, desde la racionalización y la subjetivación. La racionalización, esta remite al desarrollo de la técnica y a lo universal, y la subjetivación, esta se refiere a la penetración del sujeto en el individuo y a la transformación parcial del individuo en sujeto. Para Turing no puede haber pura racionalidad en la modernidad, sino que también se ve desde el sujeto y la razón, que son dos pilares constitutivos. Por ende, la modernidad es el diálogo de la razón y el sujeto. Sin la razón, el sujeto se encierra en la obsesión de su identidad, y sin el sujeto, la razón se convierte en el instrumento del poder. Esto expresaba Turing. Después seguimos con la segunda teoría, que es la teoría de la dependencia. Se explica las dificultades que encuentran algunos países para el despegue y desarrollo económico, que se enmarca en un dualismo centro-periferia, en donde la primera son las que se benefician, quedando los países periféricos sometidos a estos. En Fernando Enrique Cardoso y Enzo Paleto se le destaca su carácter crítico y provisorio. Los dos autores critican la idea de su desarrollo reemplazándolo por el concepto de dependencia, en donde las decisiones son tomadas de los intereses de las economías centrales. Ahora doy continuidad con la teoría de la dependencia de Marini. Se fundamenta en el campo del marxismo, y se convierte así en una corriente marxista, es decir,
Esta no hace como pensamiento marxista, sino que incorpora instrumentos marxistas, y en cuanto más avance sus planeamientos, más necesita el marxismo para finalmente convertirse en el plano marxista y así poder comprender a cabalidad la dependencia. Por lo tanto, la teoría de la dependencia renacería como una teoría marxista de la dependencia, en TMD, en su abreviatura. Ahora hago una alusión a Boaventura de Sousa Santos, que este apunta a 3 elementos que explican la actualidad de la teoría de la dependencia. Primero, en concebir América Latina en el marco de la expansión del capitalismo mundial. Segundo, considera la teoría de la dependencia como una conquista del pensamiento social latinoamericano, al tiempo que es una herencia a la que no se puede renunciar. Y tercero, considera que la teoría de la dependencia integró a las ciencias sociales y permitió unir lo político con lo económico y lo social. Por lo tanto, el papel de la TMD actualmente es el de cumplir con 2 pautas. Primero, la crítica sistemática del nuevo orden mundial capitalista dominado por el bloque imperialista encabezado por Estados Unidos. Y segundo, la búsqueda de alternativas que vayan más allá del capital. El horizonte de las TMD es trascender el cerrado y frío universo del sistema capitalista y de sus categorías conceptuales, metodológicas y analíticas. Como tercero y último tenemos la teoría de la marginalidad. Por Roger Beckman, para este autor se diferencia la marginalidad de la pobreza en su radicalidad, puesto que un centro-periferia no es solo dado en el ámbito de las relaciones internacionales, sino que también está presente al interior de las propias sociedades. La marginalidad es la falta de participación y de pertenecer a la sociedad. Para Beckman, la marginalidad no es un subproducto de la dependencia, sino que la dependencia agrava la marginalidad pero no la crea. Y la marginalidad contribuye a generar la dependencia. Por último, ya estas son las 3 teorías de las que había mencionado. Por último tenemos 2 conceptos de Boaventura de Sousa Santos, que es de gran importancia destacar para nuestra sociología actual. Como ven, la dominación y la sociología de las emergencias. En la primera, esta hace referencia donde destaca 3 caracteres de esta dominación: lo social, lo político y lo cultural, que es el resultado de una distribución desigual del poder, del cual quien no tiene poder ve sus expectativas limitadas o destruidas por quien tiene más poder. Estas limitaciones a las que alude Sousa las manifiesta de diferentes maneras, desde la discriminación hasta la exclusión, desde la marginación hasta la eliminación física, psíquica, cultural, y desde la denominación hasta la invisibilización, y que eso se reduce en una sola palabra: la opresión. Las sociedades divididas entre opresores y oprimidos, estos factores varían según de una época a otra. En la segunda, en Sociología de las Emergencias, Sousa habla de la emancipación social, en donde este es un concepto absolutamente central en la modernidad occidental. En nuestra sociedad vivimos una doble crisis, la de regulación y de emancipación. Sousa propone 5 ecologías que reemplazarán las monoculturas, en donde las oportunidades a las experiencias ausentes que se vuelven presentes. Primero, ecologías de las temporalidades. En esta existen múltiples de tiempos en la humanidad y se toma en cuenta esa línea de tiempo, es decir, lo que está antes está con nosotros, en donde pueden que los encuentros simultáneos no sean contemporáneos. La segunda es la ecología del reconocimiento. Se trata en descolonizar nuestras mentes para poder producir algo que distinga lo que es producto de la jerarquía y no lo es. Tercero, la ecología de la transescala articula en nuestros proyectos las escalas locales, nacionales y globales. Por cuarto, tenemos la ecología de las productividades. Esta es la recuperación de los sistemas alternativos de producción, de las organizaciones económicas populares que fueron ocultas por la ortodoxa productista capitalista. Y por último tenemos ecología de los saberes. Esta es hacer uso contrahegemónico a través de los múltiples saberes, como el saber laico, el saber campesino, el saber popular, entre otros. Hace referencia de que se tiene de todos los saberes, puesto que cada uno aporta al mundo desde su conocimiento hegemónico. Todas estas ecologías permiten dilatar el presente.
al que se refiere Sousa, en donde la sociología de las emergencias y de la ausencia producirá una enorme cantidad de realidad que no existía antes. Ahora seguimos con la reflexión del lugar de la naturaleza, donde se responden 4 preguntas. Yo lo he hecho como unido todo en un texto. Entonces, los lugares, asemejándolo con el ser y conocer, se presentan en la historia desde su relación con la cultura. El lugar ha desaparecido en el frenesí de la globalización de los últimos años, y este desdibujamiento del lugar tiene consecuencias profundas en nuestra comprensión de la cultura, el conocimiento, la naturaleza y la economía. Es lo que expresa Escobar. Por ende, el lugar y la naturaleza en el debate sociológico latinoamericano, como en otras ciencias, implican un profundo análisis y comprensión de lo que éstas abarcan, que a continuación voy a dar un brebaje a lo que alude Escobar en su libro. Del lugar de la naturaleza y la naturaleza del lugar, para una mayor comprensión. No existe una visión de lo que caracteriza en precisión los modelos locales de la naturaleza, pero vistos desde los estudios etnográficos se comparten algunos puntos en común. Interés en las cuestiones epistemológicas, los mecanismos generales a través de los cuales la naturaleza es aprendida y construida, y la naturaleza del conocimiento local. Bueno, los rasgos que se derivan de estos pueden corresponder a los parámetros de la naturaleza moderna o no de una forma completa, siendo estos modelos locales en donde evidencian un arraigo especial a un territorio concebido como una entidad multidimensional que se da de los múltiples tipos de prácticas y relaciones y estableciendo vínculos entre los sistemas simbólicos culturales. Los modelos locales de la naturaleza pueden ser interpretados como constitutivos de una serie de prácticas no capitalistas y sí muchas ecológicas. Los modelos de cultura y conocimiento se basan en procesos históricos, lingüísticos y culturales que retienen cierta especificidad del lugar. El conocimiento se puede describir como un proceso de enseñanza que se da en el medio ambiente, y el conocimiento local se describe como un conjunto de historia de prácticas pasadas y que pueden ser cambiantes. Los modelos locales de la economía y el ambiente natural, estos han sido mantenidos por los campesinos y comunidades indígenas, que se arraigan en el conocimiento y prácticas locales. La ecología se convierte en el vínculo entre el conocimiento y la experiencia, está basada en el reconocimiento de la continuidad de la mente, el cuerpo y el mundo. La política también está ubicada en el lugar, en donde el lugar es la ubicación de una transformación de formas de política cultural, es decir, de lo cultural convirtiéndose en política, como se ha evidenciado en los movimientos sociales de los bosques tropicales y otros movimientos ecológicos. Todas estas múltiples prácticas y modelos son importantes para reconstruir y reconcebir el mundo plasmado en prácticas múltiples basadas en y desde el lugar, pero sabiendo que no es una panacea para el mundo como lo expresa Escobar. El proyecto de movimientos sociales constituye una expresión concreta, la búsqueda de órdenes alternativas de producción y ambientales. Algunos movimientos sociales están apuntando al dominio del capital y la modernidad, apuntando en ese sentido con su redefinición de la relación entre la naturaleza y la sociedad, lo cultural y lo político. Las mayorías de las teorías acerca de la globalización y postdesarrollo sitúan el capitalismo en el centro del desarrollo, por ende marginalizan las posibilidades de un desarrollo no capitalista. Todas las formas no capitalistas son dañadas y caen en la subordinación del capitalismo. Pero algo a pensar también es que el conocimiento no es puro ni libre de dominación, y los lugares pueden tener sus propias formas de opresión, aunque estos son históricos y también están conectados al mundo a través de relaciones de poder que de múltiples formas están determinados por ellos. Todo esto nos permite a nosotros como científicos sociales a analizar, comprender desde las corrientes y teorías para transformar y aplicar ese conocimiento en las comunidades de nuestra América Latina. Y también algo importante para finalizar con esto es el proyecto de lo local propuesto por Dirlich, que beneficia a todos, es decir, a lo local y lo global por igual. En lo local se ven favorecidos los modelos naturales de los campesinos indígenas, todo esto llevando hacia un buen desarrollo y una buena manipulación de las políticas ecológicas. A modo de conclusión sobre esta ponencia, todo el traspaso, las etapas que ha tenido nuestra América Latina no han sido sin conflicto, esto es algo a destacar con suma importancia. Hemos quedado en una melcocha en donde en la actualidad tomamos elementos culturales foráneos y nos hemos venido construyendo
por medio de fragmentaciones de todas las transiciones incompletas vividas también en América Latina, en donde nuestra identidad fue robada, subyugada, y lo peor es que la hegemonía nos han hecho pensar que debemos seguir su modelo racional, ya que lo nuestro era como una forma primitiva, tradicional. Ahora se ve como se sigue con la lucha del desarraigo de estas ideologías que se tienen de la occidentalización. Se ve como personas aún creen que si fueran blancos porque fueran blancos tendrían más posibilidades de ser exitosos, de pertenecer a los grupos sociales que ellos idealizan. Es también destacable cómo las sociedades inventan nuevas formas para destacarse de los comunes, puesto que estos también consideran esa idealización hegemónica. Y bueno, esta ha sido mi ponencia, espero haya sido clara la información y que tengan un buen día.